Bueno, después de haber disfrutado este tiempo de alabanza y esta bella adoración, vamos a proceder a tomar la cena. Voy a pedirle a las personas que están en comunión, que han sido bautizadas, que tienen el entendimiento acerca de lo que significa la Santa Cena, voy a pedirles el favor que me acompañen. Y allá en su casa, usted, varón, como sacerdote de su casa, ayúdeme y acompáñeme ministrando este tiempo en su familia, con su esposa, con sus hijos, con su mamá, con su papá. Quizás usted, como hombre que conoce y sabe lo que estamos haciendo en este momento. Vamos a orar por el pan, vamos a orar por el vino y vamos a glorificar el nombre del Señor para proceder a participar de la mesa. Bendito Rey, te alabo, Señor, profundamente. Te bendigo infinitamente, Señor. Te doy gracias, Padre amado, porque no nos abandonas, porque nunca te olvidas de nosotros. Gracias, papá, por permitirnos participar de esta cena, Padre amado. Señor, quizás siendo indignos, pero arrepentidos. Quizás, Señor, no lo merezcamos, pero hoy reconocemos que te hemos fallado, Señor amado, que nos hemos equivocado, Padre celestial, de pensamiento, con palabras, con obras, Padre celestial, y que hoy venimos delante de ti, Señor, dándote gracias por permitirnos ser parte de tu cuerpo, Señor. Te pido que bendigas este pan, Señor amado, que nos representa a todos los que damos un paso de fe, Señor, aceptando a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y te pido, Padre celestial, de manera especial que bendigas este vino, Señor, que representa, Señor, que conmemora, Señor, esa sangre preciosa que tu Hijo Jesús derramó en la cruz. Sangre que fue derramada por, Señor, traer limpieza, Señor, Padre, a nuestro cuerpo, Padre celestial, de enfermedades y de pecados, Señor. Y sangre, Padre, con la cual pagaste un precio, Señor, para poder entregarnos la vida eterna, Señor. Te pido que estos elementos de la cena, estos elementos que simbolizan ese momento solemne, pero de gozo para tus discípulos, sea de la misma manera para nosotros, de gozo, porque estamos, Señor, manifestando nuestro arrepentimiento, Señor, y con conocimiento de causa hoy reconocemos que te hemos fallado, Señor. Y si nos hemos equivocado, Padre, te pedimos perdónanos, Señor, para poder con tranquilidad, Señor, sentarnos a esta mesa, Señor, y decir: aquí estamos, Señor. Te doy la gloria y la alabanza y te pido, bendice este pan y bendice este vino en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Les pido que por favor en su casa impartan el pan, repartan, por favor, compartan el pan, el vino con las personas que están a su alrededor. Y también lo hacemos acá con las personas que estamos sirviendo. Si le puedes subir un poquito, por favor, solo un poco. Eso. Dice la palabra: porque yo recibí del Señor también lo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos todos el pan, por favor. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Padre, tomamos esta cena, Señor, en memoria y en honor, Padre celestial, tuyo, Señor, y en memoria de esas personas que hoy están enfermas, Señor, que están debilitadas en su fe, Padre, que tienen, Señor, quizá una sentencia de muerte sobre ellos o ellas.
Padre, en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de la sangre, Señor, Padre celestial, oro y te clamo para que tú, Señor, hagas extensiva esta oración, Señor. Rompa los aires, Señor, y llega hasta la vida, cuerpo, alma y espíritu de ese hombre, de esa mujer, Padre amado, Señor, que no tiene fuerza para continuar, Señor, que sus fuerzas corporales se han ido, Señor. Padre, que su espíritu está agobiado, Señor. Padre celestial, que quizá los problemas, Señor, quizá la tristeza, una depresión, Señor amado, un inconformismo, Padre celestial, con la vida, Señor, les tiene al borde, Señor, de tomar una decisión, Señor, fatal. Oro, Padre amado, para que retornes vida sobre ese hombre, vida sobre esa mujer, vida sobre ese adolescente, sobre esa adolescente, Señor, sobre ese niño o esa niña que en esta mañana están viendo, Señor, están escuchando o lo harán posteriormente. Padre, yo te pido que tu gloria se haga extensiva, Señor, que tu sangre preciosa sea derramada sobre tu iglesia, Padre Santo, Señor, y que seas tú anulando todo decreto de muerte, todo decreto de enfermedad, Señor, que seas tú, Señor, recordándole al enemigo, Señor, que todo derecho legal, Señor, que ha sido entregado por tu pueblo, hoy, Señor, es quitado de sus manos, Señor. Hoy, Señor, se arrebata, Señor, de las manos del enemigo todo derecho legal, Señor, que ha sido entregado por pecado, Señor, o por omisión, Padre celestial. Yo te ruego, Padre amado, toma tú el control, Señor. Yo te ruego, Padre celestial, sé tú glorificándote, sé tú obrando, Señor, poderosamente, Señor, y haciendo una obra preciosa, Señor amado. Padre celestial, no permitas que el enemigo tome partido de nuestras vidas, Señor. Te ruego, Padre celestial, aquel que está enfermo, Señor, que tiene COVID, Padre celestial, o cualquier otra enfermedad, que esta cena, Padre celestial, sea por ellos, Padre santo, Señor, creyendo, Padre celestial, Señor, que este pan es vida para el cuerpo, que este vino, Padre celestial, es vida para el alma, Señor, y para el espíritu, Señor. Te damos la gloria y la alabanza en esta mañana, en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede tomar su silla donde se encuentre, por favor. Siéntase cómodo, siéntase cómoda, y vamos a compartir un tiempo de palabra que el Señor me permite hacerlo esta mañana. Como pastor, como ministro de esta casa, vengo para poder darles una palabra de aliento, una palabra que glorifique el nombre del Señor. Y esta palabra la hemos titulado Derribados, no, en proceso. Porque caerse es parte de aprender. Muchas veces hemos dicho que un niño, un bebé, para aprender a caminar, tiene que caerse muchas veces, tiene que golpearse muchas veces, tiene que muchas veces tropezar para poder volver a levantarse. Y creo que en nuestra vida con Jesús pasa exactamente lo mismo. Quizás llegamos a una etapa de la vida en la cual nos damos cuenta que no es suficiente, que queremos vivir algo más, que queremos subir el escalón con el Señor, y empezamos a hacerlo, pero pensamos que solamente es subir el paso y ya. Pensamos que solamente es decir quiero más con el Señor y ya. Pensamos que, Señor, que querer algo más con el Señor es solamente proponérselo en el corazón y listo, ya está hecho así rápidamente, y nos damos cuenta en el proceso que no es así. Amén, que vienen muchas otras etapas de nuestra vida que necesitamos empezar a vivir, que necesitamos empezar a quemar, que necesitamos empezar a manifestar. Amén. Y ahí es donde vienen los problemas, ahí es donde vienen las luchas, ahí es donde vienen las confrontaciones, ahí es donde viene esa palabra clásica que es: ¿será que voy por donde es? ¿Será que tomé la decisión correcta? ¿Será que el Señor sí está en esto? ¿Será que el Señor sí está conmigo? Claro que está, claro que está. Todo lo que vaya en pro de tener una mejor vida con Jesús, una mejor intimidad con Jesús, un mejor matrimonio, un mejor hogar, ser mejor padre, ser mejor madre, ser mejor jefe, ser mejor empleado, ser mejor empresario, ser mejor visionario, ser mejor ministro, todo lo que vaya en pro del bienestar de la iglesia de Cristo, siempre, escúcheme, siempre tendrá el respaldo del Señor. Pero ello no indica que no tengamos que tropezarnos,
que no tengamos que vivir procesos difíciles, que no vengan momentos de crisis, que no vengan desiertos, que no vengan tiempos de proceso, porque cuando decidimos subir el escalón, sube la responsabilidad, sube el compromiso, sube el nivel que nosotros deseamos tener con el Señor. No es lo mismo cuando el joven o la jovencita o la persona decide empezar su carrera universitaria, y no será lo mismo el nivel de exigencia que tenga en primer semestre al nivel de exigencia que tenga en quinto. Amén. Quizá de primero a cuarto será repaso de lo que se vio en el colegio, será repaso de muchas cosas, profundizando otras, pero en quinto quizá el nivel de exigencia cambia. ¿Por qué? Porque tenemos medio profesional. Ya no es el adolescente irresponsable o quizá inmaduro que entró a la universidad, ya es alguien que estamos formando para un proceso de vida, para un proceso en el cual va a tener exigencia. Si lo miramos desde el ámbito de aquella persona que estudia medicina, quizá los primeros 2 o 3 semestres son solamente teóricos, pero llega el momento de la práctica y llega el momento de enfrentarse allá en la clínica al médico, al especialista, al jefe de residentes, al jefe de internos, donde va a tener que exigirles, donde va a tener que pararse y quizá exigirles y quizá regañarlos y quizá gritarlos de vez en cuando. Eso va a pasar. Eso va a pasar. Pero nunca querrá decir que estamos en el proceso equivocado, que tomamos la decisión equivocada, que vamos en contravía de lo que el Señor va con nosotros. Nunca. No es. Y quiero tomar este pasaje de la Biblia en el cual quiero basar esta palabra hoy, para que podamos todos entender que cada vez que queremos ir un paso más allá con el Señor, la situación, el camino se pone más estrecho. Cada vez que nosotros querramos avanzar un paso más con el Señor, habrá menos espacio espacio para maniobrar, es la palabra. Ya el camino se vuelve más estrecho. Ya el nivel en el cual el error se puede aceptar se vuelve menos. Cada vez que usted quiere avanzar un paso más con el Señor, cada vez que usted quiere decir: Señor, quiero ir un paso más contigo, va a ser un paso más de exigencia, va a ser un paso más de responsabilidad, va a ser un paso más en el cual muchas cosas de su vida van a cambiar. Muchas cosas de su vida van a cambiar. Muchas situaciones de su cotidianidad tendrán otra connotación. El día que usted quiera tener más compromiso con su familia, pues las situaciones de su vida personal van a tener que empezar a cambiar. El día que usted quiera cambiar la relación con sus hijos, su comportamiento, sus actitudes, sus palabras van a cambiar. El día que usted decida que su matrimonio tiene que ir a otro nivel, todo el comportamiento, todo el tema comportamental que tengamos dentro de nuestra relación matrimonial cambia. Y se lo digo basado en lo que estoy viviendo con mi esposa. Se lo compartí hace 8 días. Todo cambia. Esos momentos en los que yo ya cualquier cosa me sacaba la piedra y uno pensaba diciendo: no, pues es mi esposa, pues ya tiene que aguantarse, ya sabe cómo soy yo. No. Si usted decide que su matrimonio va a ser un mejor matrimonio, pues tiene que aprender a llevar los procesos de una manera diferente. Pero si usted quiere que su matrimonio sea diferente, pero trae las mismas costumbres viejas, corrompidas, dañadas, amargadas, creo que no le va a funcionar. Si usted quiere hacer que su empresa crezca, prospere, se ensanche, que su negocio, que su idea de negocio quizás sea una idea próspera, pero quiere seguir trayendo las mismas formas quizá corruptas, quizá las mismas formas infieles con el Señor, creo que su negocio no va a poder subir de escalón ni subir de nivel. Personas prósperas, creyentes, saben que la riqueza que viene del Señor proviene de algo que se llama obediencia y fidelidad. Entonces ahí es cuando muchos dicen: ay, yo conozco mucha gente rica que no es cristiana. Entonces entraríamos a preguntarnos si la riqueza que ellos tienen proviene del Señor o no. Porque acuérdese que Satanás tiene el poder para hacer milagros también, para distraer, para hacer creer las cosas que no son como si fueran.
Entonces, cuando decidimos seguir y avanzar, cuando decimos, bueno, Señor, yo quiero que mi entorno cambie, mi situación cambie, vamos a tener que enfrentarnos a situaciones que no vamos a estar preparados. Vamos a tener que enfrentarnos a situaciones de las cuales no esperábamos. Vamos a tener que darnos cuenta que nos falta mucho más por aprender, por madurar. Nos falta mucho más por orar. Nos falta mucho más por entender, por hablar, por leer. Nos falta mucho más porque nos sigan formando, porque nos sigan instando a cambiar. Nos hacen falta muchas cosas con las cuales nosotros vamos entendiendo que nos falta formación. Si yo decido que mi vida está bien como está, perfecto, ok, no hay problema, eso no es pecado. Pero si usted decide que su proceso en Dios tiene que seguir avanzando, que su proceso en Dios debe seguir surtiendo otro fruto diferente al que ya surtió, al que ya usted hoy disfruta, entonces tenemos que ceñirnos a que ese proceso va a requerir más exigencia. Tenemos que ceñirnos a que ese proceso va a seguir o va a ocasionar más momentos difíciles en nuestra vida. Y Pablo, cuando le habla a la iglesia de Corinto, en la segunda carta que Pablo le envía, Pablo habla del corazón. Qué bueno es abrir el corazón. Qué bueno es mostrarse de la manera correcta. Qué bueno es no andar con máscaras. Qué bueno es ser la persona sencilla, humilde, de la que quizás su esposa se enamoró. Qué bueno es que usted no pierda su esencia. Qué bueno es saber que usted sigue siendo el mismo, quizá ya es un hombre, un señor, pero usted sigue siendo el mismo niño que creció en un barrio quizá humilde, quizá con necesidades, que tuvo que pasar momentos de soledad, de tristeza, que tuvo que pasar mucho tiempo o algunas ocasiones en las cuales tuvo que pasar por la humillación. Que eso no se pierda, amados. Pero qué triste es enfrentar la vida perdiendo todo lo que ya avanzamos, todo lo que ya procesamos. Es muy triste cuando yo digo o yo decido caminar en un proceso donde yo quiero seguir avanzando, pero se me olvida lo que ya pasé. Muy rápido voy a retroceder. O muy rápido esa persona que se le olvida lo que ya pasó va a retroceder. Me explico, voy a poner un ejemplo. La persona que está proponiéndose en su corazón no ser vulgar, por ejemplo, pero cuando decide dejar la vulgaridad porque al Señor no le agrada, dejar la cerveza porque al Señor no le agrada, dejar el pecado porque al Señor no le agrada, y sigue caminando, pero se olvida los grandes problemas que ocasionó su bocota, que ocasionó sus cervezas, que ocasionó sus amigos, y en su proceso vuelve a lo mismo, olvidando lo que fue un problema antes, rápidamente volverá atrás. Ese proceso quedará abortado en algún momento. Y por eso me gusta cuando veo lo que Pablo escribe a la iglesia de Corinto. Y Pablo abre su corazón, porque Pablo dice la palabra, siempre mostraba diciendo: somos cartas abiertas. El cristiano debe ser una carta abierta. Estamos en contra de la hipocresía en el cristiano. Estamos en contra de la mentira en aquel que dice amar a Jesús. Y desafortunadamente hoy pululan, hoy abundan los cristianos que viven de mentiras, los cristianos que viven de manera hipócrita y mentirosa. Out, nada que ver, fuera. Y Pablo, cuando escribe la carta, en uno de sus apartes de la carta, dice su palabra, dice la palabra, 2 Corintios capítulo 4, versos 7 en adelante, si lo puede leer conmigo. Vamos a leer 7, 8 y 9. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no
de nosotros, continúe, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero nunca y no destruidos. Pastor, me volví a parar y mire con lo que me estoy enfrentando. Te derribaron, pero no estás destruido ni destruida. Yo no pensé que esto fuera tan difícil. Ojo, Pablo dice: estamos atribulados solamente en la economía. No, estoy atribulado solamente en que no me reciben en las iglesias. Estoy atribulado solamente en que me hacen el feo aquí o allá. No, Pablo dice: atribulados ¿en qué? En todo. La situación de Pablo no era la mejor. Quizá, y voy a hacer una apología, sencillamente lo colocaré en mis palabras, quizá ambientando un poco lo que Pablo vivía en ese momento. Perseguido por Roma. En muchas iglesias que él había fundado, la gente había retrocedido, y el esfuerzo que él había hecho por cimentar esas vidas aparentemente se estaba yendo al piso. Los discípulos, unos permanecían con él, pero otros, según dice la segunda carta a Timoteo, habían decidido regresar al mundo. Quizá la economía no era la más fructífera. Por eso dice la palabra en el libro de Hechos, en el capítulo 20, que Pablo dice: con mis manos he trabajado para no ser una carga para la obra. No era fácil la situación. Pablo no vivía con un abanico echándose aire esperando que las iglesias le mandaran plata de un lado y de otro. No, Pablo trabajaba porque sabía que las iglesias eran bebés que no tenían cómo sostenerlas. Por eso sale esa parte por allá en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, cuando habla de Epafrodito. Y dice que Epafrodito reunió la iglesia de Filipo, reunió una pequeña ofrenda y transitó un camino muy largo hasta llegar a Roma, cuando Pablo estaba detenido, para poder ofrecerse, para poder llevarle algo y poder con esa ofrenda ponerla al servicio de Pablo. No era fácil la situación que Pablo vivía. Hoy leemos de Pablo y leemos diciendo: Pablo el apóstol, Pablo el que hacía milagros, Pablo el que era usado por Dios, Pablo el que la gente amaba. Pero nadie se pone los zapatos de Pablo a vivir, a saber qué sentía Pablo cuando lo humillaban, qué sentía Pablo cuando lo escupían, qué sentía Pablo cuando alguien lo gritaba, cuando alguien le decía que era un loco, que venía aquí solamente a crear desorden, que era una maldición para las ciudades. Nadie se ponía en los zapatos cuando Pablo tenía que ser azotado, cuando Pablo tenía que salir corriendo a esconderse porque lo iban a meter preso. Me gusta cuando Pablo, con su corazón desnudo, dice: mire, estamos atribulados en todo. En todo. No hay nada que no tenga tribulación hoy. Por donde mire hay tribulación, por donde mire hay problemas, por donde mire la situación está difícil. En la versión PDT dice, versículo 8, ¿tienes el 8? Aunque tengamos toda clase de problemas. Me gusta como dice ahí. Entonces yo le preguntaré a usted: bueno, ¿qué problemas tiene usted, pastor? No, si le contara, pastor. Siéntese, pastor. ¿Quiere tinto? El problema es que yo no tomo tinto. Mira, le cuento, pastor. No, usted viera, pastor, la economía, pastor. No, pastor, no llega la plata, no salen los negocios. El tema es mi matrimonio, pastor. Yo no veo que esto vaya para ningún lado. Yo creo que lo mejor es que ella coja por un lado, yo por el otro. Pastor, con estos muchachos, no, estos muchachos, pastor, me tienen desesperado, desesperada. Yo ya no aguanto esa situación, pastor. Esto se está saliendo de las manos, se sale del control, pastor. No sé qué hacer. Por eso Pablo dice, y me gusta esta versión que es un poco más escueta: aunque tengamos toda clase de problemas. Pablo tenía toda clase de problemas. Súmele que estaba enfermo. Súmele que estaba enfermo. Por eso dice la palabra que el Señor
mantuvo el aguijón sobre su carne. Algo tenía que salvaguardar ese aguijón en la vida de Pablo. Aunque Pablo decía: Señor, quítamelo, pero si es tu voluntad, déjalo, entenderé. Y quizá es necesario entender algo. ¿Qué proceso tiene Dios con nosotros? Señor, ¿por qué tenemos que estar batallando tanto? Porque yo todos los días me encuentro gente muy joven, absolutamente cansada de batallar en la vida. Gente que dice a los 50 diciendo: estoy cansado, ya no quiero más. Por Dios, va en la mitad de su existencia. Gente a los 21, 22, 23, 25, 27 diciendo: no, ya no puedo más, ya no me aguanto, esto es demasiado. Y yo le quiero decir que la palabra dice, y lo dice Pablo en la primera carta a Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 13, dice que el Señor no da cargas que no podamos llevar. Si usted hoy tiene ese problema, si usted hoy tiene esa situación tan difícil, el Señor a usted le capacitó, le hizo capaz de sobrellevar lo que está viviendo hoy. Se lo quiero decir. No, pastor, eso no es verdad. Yo me baso en lo que la palabra dice. Y Pablo tenía muchos problemas, pero me gusta como Pablo dice: atribulados en todo, pero no en angustia. Wow. ¿Qué tengo yo que tener en mi vida para que tenga problemas en muchas cosas, pero no esté angustiado? Porque lo primero que causa los problemas es angustia, desespero, ganas de salir corriendo. Entonces yo diría, vamos a ponerlo en este contexto: atribulados, dice en PDT, dice problemas, toda clase de problemas. Aunque estemos en toda clase de problemas, pero ninguno, aunque tenga mucha clase de problemas. Y yo se lo decía a mi esposa, esta semana lo he experimentado de esa manera, porque quizá la economía no fluye como uno esperaría. Y uno dice: wow, Señor, pero es que mira mi lista. Yo anoto todo lo que toque, todos los gastos yo los voy anotando y los voy chuleando. Y alguien me preguntaba esta semana: ¿qué hubo? ¿Cómo le ha ido? ¿Sí le llegó la plata que esperaba? Y yo le mostré mi lista diciéndole: mire, no he chuleado casi nada. Pero he tenido paz, he estado tranquilo. Y le decía a mi esposa: ¿qué saco yo afanándome? Antes yo decía: no, me desesperaba, me daba mal genio, peleaba con ella, peleaba con los niños, peleaba en la oficina, peleaba con todo el mundo. Decía: no, es que esto no puede ser, es que esto no es justo, es que bla, 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 bla. Eso es bla, bla, bla. Y entendí esta palabra que dice: yo puedo estar atribulado en muchas cosas, teniendo problemas en muchas áreas de mi vida, pero eso no me puede angustiar, eso no me puede quitar la paz, porque entonces, ¿dónde queda mi fe? ¿De cuál fe hablamos? Entonces nos toca hacer el seminario de fe que está en Hebreos, en el capítulo 11, que dice la palabra: sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces yo me guardo, me santifico, diezmo, participo en la cena, sirvo en la iglesia, pero todo me angustia en la vida. Todo en la vida me causa un estrés, todo en la vida me deprime, todo en la vida me angustia. Vivo triste, vivo deprimido, vivo aburrido, vivo que me mato. ¿Cuál fe? ¿Cuál fe? ¿De cuál fe hablamos? ¿De cuál Dios estamos hablando? Pastor, es que el arriendo, pastor, la cuota me van a sacar. Nadie lo va a sacar. No me preocupe. Pastor, lo quiero ver, pastor. Dígame dónde llego. Ponemos la cara a los dos. No hay problema. Pero esta palabra tiene que empezar a calar. Y esta palabra tiene que empezar a causar el efecto que tiene que causar. Hemos pasado por encima de esta palabra 1000 veces, pero nunca la hemos tomado como propia y nunca hemos entendido el sentido que tiene. El que estamos atribulados en muchas cosas. Muchas cosas me quitan la paz, muchas cosas me sacan el mal genio, muchas cosas me angustian, me entristecen, muchas cosas.
Pero Pablo dice, sí, problemas en todo, pero no estamos angustiados. No me puede quitar la paz los problemas, no me pueden quitar la paz las situaciones difíciles de mi vida. Y Jesús dice en su palabra: en el mundo tendréis aflicción. Entonces, si aflicción de una versión a otra cambia porque son problemas, vamos a transcribirlo diciendo: en el mundo vas a tener problemas. Inevitable. En el mundo te van a decepcionar. En el mundo habrá personas que te van a fallar. En el mundo, en lo secular, en la vida, habrá personas que te van a decepcionar. Habrá personas que te van a engañar. Habrá personas que van a clavarte el puñal por la espalda. Habrá situaciones en las cuales tú vas a decir: me quemé las pestañas, trabajé, me esforcé, hice todo lo que tenía, pero ¿por qué no veo resultado? Eso hace parte de la aflicción, pero no puede causarte angustia. Porque cuando te angustias, quitas la fe de en medio. Y si hay algo que impide que tus problemas te angustien, se llama fe. Esa es la barrera que impide que nosotros tomemos decisiones mal tomadas. Fe. No es fácil. Lo más fácil, mejor. Lo más fácil sería renunciar, ¿verdad? Lo más fácil sería botar toda la porra y seguir. Eso sería lo más sencillo. Lo más sencillo sería acabar todo. Acabemos matrimonio, acabemos empresas, acabemos negocios, renunciemos a todo. Renuncio y me largo, me voy. Pero eso es lo más sencillo, amados. Eso es lo más sencillo. Y yo me imagino a Pablo queriendo decir lo mismo. A razón de que Pablo se tenía que aguantar todo lo que aguantaba, si no era por su fe, si no era porque Jesús lo había llamado. ¿Qué más sostenía Pablo ahí? Entonces yo le pregunto a usted: ¿qué más lo sostiene usted con Jesús? Si no es que Él lo llamó y su fe en Él, ¿qué más? Porque si no tiene fe, y si no es por fe que usted y yo estamos aguantando este chaparrón, habría que renunciar a todo ya. Habrá que mandar todo para la porra. Esa sería la resolución más rápida. Pero al mismo tiempo sería una solución muy rápida, pero sería una solución sumamente desagradecida. Porque sería desconocer todo el proceso que el Señor ya tuvo con nosotros. Sería desconocer de dónde me sacó el Señor, qué me ha entregado el Señor, en qué me bendijo el Señor, qué me ha regalado, qué me ha otorgado sin que me merezca. Todo lo que el Señor ha sumado para mí. Pero como todo eso que suma no es suficiente, porque no es lo que yo quiero ver hasta hoy, entonces renuncio, claro. Pero al renunciar, al decir no más con esto, sería ser sumamente desagradecidos. Hoy estamos donde estamos gracias a la misericordia de Dios. Pero sobre todo estamos donde estamos, no quizá habiendo alcanzado la meta suprema, no quizá habiendo alcanzado los proyectos y las metas, pero estamos donde estamos simplemente porque la gracia sobrenatural de Jesús nos arropa. Esa gracia es inmerecida, amados. No la merecemos. Quizá usted y yo no mereceríamos tener un matrimonio. No lo merecemos, quizás. No mereceríamos la oportunidad, los que son padres, de ser padres, porque quizá no hemos sido calidad de hombres y mujeres en el transcurso de la vida. No lo mereceríamos, pero lo somos. Quizá usted no merecería tener la oportunidad de tener el negocio que tiene. No se lo merece, pero lo tiene. Usted no se merece la empresa que tiene, pero la tiene. Usted no se merece el trabajo que tiene, pero lo tiene. Usted no se merece que tenga un cargo tan alto, un nivel de reconocimiento, quizá en una entidad donde se desempeña. No se lo merece, pero la tiene. Eso es gracia. Eso es la gracia. Lo que tenemos sin que lo merezcamos.
Quizá usted y yo no nos merecemos los hijos que tenemos, pero los tenemos. Quizá usted y yo no merecemos la esposa que tenemos o el esposo que tenemos, pero lo tenemos y la tenemos por gracia. No más. Es única y exclusivamente gracia. ¿Cómo no vamos a poder ahora? Si pudimos antes sacar la vida adelante, si usted y yo antes de conocer a Jesús sobreaguamos, sobrevivimos, salimos adelante, si lo logramos sin Jesús, ¿cómo no lo vamos a lograr ahora que caminamos con Jesús? ¿Cómo no? Si fue posible antes, ¿cómo no ahora que hacemos parte del cuerpo de Cristo? Yo creo que quizá somos mucho más fuertes de lo que pensamos. Yo creo que hay muchas personas que me están escuchando que no tienen ni idea de dónde sacan fuerza, pero la sacan. Son mucho más fuertes de lo que creen. Son mucho más fuertes que las circunstancias que las agobian y los agobian hoy. Son mucho más capaces de lo que quizá imaginaron un día cualquiera. Y si no, devuélvase 15 o 20 años, cuando era un niño, una niña indefensa, que todos pasaban por encima suyo. ¿Qué es hoy? Un hombre, una mujer fortalecido en las manos de su Redentor y su Creador. Sí se puede. Sí se puede. Pero tenemos que entender que lo que un día, escúcheme, hay que entender que lo que un día nos quiso destruir, que lo que un día quiso pasar por encima nuestro, quedó sepultado por la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Eso que un día nos quiso hacer daño, eso que un día nos arruinó la vida, eso que un día nos amargó, eso que un día nos humilló, eso que un día quiso pasar por encima de nosotros, hoy ya no tiene poder, hoy ya no tiene autoridad, porque quedó sepultado en la cruz del Calvario con la sangre de Jesús. Eso que un día nos destruyó, hoy ya no tiene autoridad, hoy ya no tiene el poder. Por eso escuchamos a Pablo hablar lo que Pablo hablaba. Porque antes la ley tenía poder sobre él, porque antes la ley tenía poder y él en la ley se ufanaba, él en la ley decía que podía, pero se dio cuenta que bajo la gracia es otra circunstancia. Bajo la gracia es la misericordia. Después de Jesús, lo que antes tenía poder para hacer daño, cuando vienes a Cristo, eso que antes tenía poder, en Cristo no lo tiene. Porque vuelves a nacer, porque vuelves a empezar, porque vuelves a empezar a ser moldeado y moldeada por tu Creador. Y eso que antes creímos nos iba a destruir, hoy entendemos que ya no tiene el poder ni la autoridad para destruirnos. Cuando leemos este capítulo de Corintios, de 2 Corintios, en el capítulo 4, Pablo nos deja claridad en varios aspectos que hoy quiero compartir con ustedes. Cuando Pablo abre su corazón y escribe estas palabras, cuando dice: estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Estamos en apuros, pero no estamos desesperados. Perseguidos, pero nunca desamparados. El mundo nos puede perseguir, pero siempre el Señor nos cobija bajo sus alas, dice la palabra. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía y castillo mío, ¿en quién confiaré? Todo ese salmo puede abolir sus miedos, sus temores. Todo lo que el Señor a través de David expresa en ese Salmo 91 es lo que quizá usted y yo hoy necesitamos apropiar para entender que por encima de su tribulación hay algo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Uy, pastor, eso es cliché. Ok, cliché también es decir que primeramente el reino de Dios es su justicia, pero las demás cosas vendrán añadidas.
Pero los que hemos vivido el proceso en fe sabemos que en pocas cosas tienen tanta verdad como esa. Que cuando yo me encargo de las cosas del Señor, el Señor se encarga de las mías. Que cuando yo decido dar un paso en fe con el Señor se encarga de todas mis preocupaciones, mi familia, mi casa, mi hogar, de todo se encarga el Señor. Derribados, pero no destruidos. Y tienes que entender esto. Tú que me estás escuchando hoy, puedes estar en el piso hoy, puedes tener tu moral en el piso, puedes tener tus fuerzas en el piso, puedes estar tú físicamente en el piso, pero hoy te digo de parte del Señor: levántate y anda, porque no estás destruido ni destruida. Así como el Señor dijo: corran esa piedra, Lázaro, levántate y anda. Así te digo hoy: quita esa aflicción de tu vida. Corre esa piedra para acá, corre esa piedra para allá. Párate, levántate, cíñete los lomos, porque es mucho el camino que te espera. Pastor, ¿pero qué aprendemos de esto? Primero, se necesita tener humildad como la tuvo Pablo para poder decir en sus palabras: tengo problemas en todo. ¿Y sabe por qué? Porque dígame qué persona hoy que se salude con otra diga: ¿qué hubo? ¿Cómo va? Mal. No. Cuando usted se saluda con otra persona, ¿qué dice? Bien. ¿Por qué? Le van a andar contando, qué pena. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Además, ¿qué le importa? Pero ¿sabe por qué Pablo lo expresó? Porque Pablo sabía que para él era vergüenza, pero para el Señor es gloria. Oiga, la situación no está bien, pero el Señor está haciendo algo. ¿No mentimos cuando decimos que está bien cuando no está bien? No, pastor, es que eso es hablar en fe. Ok. La fe sin obras es muerta. La fe no pueden ser palabras, porque aquí no estamos hablando del poder de la mente. Uy, es que yo con mi mente digo positivo y yo sé que pienso positivo y hablo positivo y todo es positivo. No. La fe sin obras es muerta. Yo confío en lo que el Señor hará. Y Pablo, cuando empieza diciendo, le dice: oiga, mire, estamos atribulados en todo, pero no estamos angustiados. Estamos derribados, sí. Nos han atacado por todo lado. Hemos perdido muchas cosas por todo lado. Nos han denigrado por todo lado. Nos han atacado por todo lado. Sí, ok. Pero no estamos destruidos. Hemos perdido muchas batallas, pero la guerra sigue todavía en firme. Podrás haberte caído muchas veces, podrás haber estado en 1000 crisis antes de esta, pero hoy te digo de parte del Señor: sigue caminando, párate, sigue andando. Tu camino está por delante, tu bendición está por venir. Todavía no ha llegado el momento en el cual tengas plenitud, porque Dios todavía en ti sigue formando el hombre y la mujer, la madurez, el criterio, la experticia, para mañana poder mirar atrás y decir: sin ese problema no sería quien soy hoy, quien soy yo. Eso es necesario, amados. ¿Usted cree que tanto problema que tuvo Pablo no lo maduró, no lo formó, no lo levantó? ¿De qué hablaba Pablo si no era de lo que vivía? ¿De qué predicaba Pablo si no era de la fe que había fortalecido a través de tantos problemas que tuvo Pablo? ¿De qué más iba a hablar? Me gusta. Y yo creo que en este proceso de afligirnos y levantarnos, la humildad es preponderante. Se necesita humildad para reconocer que se está mal. Se necesita humildad para reconocer que no se es perfecto. Se necesita humildad
para reconocer que los problemas quizá han pasado por encima tuyo, que quizá no eres lo que todo el mundo piensa, que quizá habrá muchas personas que hoy están por encima de ti que no lo merecen, pero tú aceptas que estás viviendo tu proceso en Dios. Eso es humildad. Humildad es reconocer que hoy más que nunca necesitas del Señor. Humildad es nunca olvidar de dónde saliste y de dónde te sacó el Señor. Eso es humildad. Pero a mí me da mucha tristeza ver la ingratitud de muchas personas que cuando llegaron a la iglesia no eran nadie, sus hogares casi destruidos, muchos sin ni siquiera estar casados, con economías fluctuando. Y después de que el Señor hace su proceso, después de que consolidan su relación con Dios, después de que se restauran como personas, quizá muchos contraen sus nupcias, organizan, ponen orden, bendición en su matrimonio. El Señor bendice su economía. Hoy la ingratitud aflora. Hoy quizá tienen dinero, reconocimiento, puestos, y se olvidaron quiénes eran antes de. Eso es triste. Eso es lamentable. Hay un buen ejemplo acerca de humildad. Y ese buen ejemplo, para poder entender la humildad, es David. Y podemos ver el proceso de la humildad desde dos aspectos. Uno, como fue David. David vivió ese proceso de ser humilde de una manera. David, nadie daba un peso por él. David nunca quiso entender o reconocer que había sido ungido. Y recuerde que la palabra dice que en el momento que David fue ungido como rey, se supone que ya esa unción le entregaba el empoderamiento, ¿verdad? Pero David supo entender que podía tener la unción, pero no era su momento. Y tan grande fue la humildad que tuvo David, que momentos después de ser ungido como rey, Saúl entra en una de esas crisis que solía tener, porque dice la palabra que el espíritu del Señor se había apartado de Jehová, de Saúl. El espíritu de Jehová se había apartado de Saúl, y el Señor había colocado un espíritu que lo atormentaba, un espíritu malo, dice la palabra, que atormentaba a Saúl. Y aquel que ya había sido ungido, sobre el cual ya habían derramado el aceite del cuerno, fue llamado para ministrar como un sirviente. Llegó siendo un don nadie, llegó siendo un sirviente para Saúl. Pero dice la palabra, ¿sabes lo que dice la palabra? 1 Samuel 16:13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de todos sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu del Señor vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se devolvió a Ramá. Verso 21 del mismo capítulo 16. Usted lo leerá en la pantalla. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho. Es decir, Saúl aprendió a amar a David y le hizo su paje de armas. El paje de armas es lo que hemos estado estudiando con las personas que están conmigo en Corazón del Siervo. Ese paje de armas, era esa persona firme, era esa persona que respaldaba, era esa persona que era incondicional con su líder. Y si alguien fue incondicional con Saúl, fue David. Por eso Saúl vio en David la gracia y el favor, porque mire lo que dice la palabra. Verso 22. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl,
David tocaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Eso es humildad. Humildad es reconocer que aunque yo tenga el conocimiento, hay otras personas que llevan un proceso por delante de mí. Humildad es reconocer que yo quizá, aunque tenga 17 años de casado, hay otros que llevan más tiempo de casados y tendrán más experiencia y podrán darme un consejo. Amén. Humildad es entender que quizá yo todavía no he vivido todas las etapas con mis hijos como papá, y que los que ya las vivieron podrán darme un consejo. Humildad es entender y poder venir delante de una persona que me pueda escuchar y decirle: mire, realmente esto se está saliendo de mis manos, mi matrimonio se salió de las manos, yo no puedo soportar esto, no puedo trabajar esto, no sé cómo manejar esa situación en mi casa, en mi matrimonio, en mi empresa, en mi negocio, en mi trabajo. No, eso es humildad. Humildad no es creer que se las sabe todas. Humildad es aprender a agachar la cabeza y decir: necesito que alguien me ayude, necesito un consejo, necesito que alguien se ponga en mis zapatos, y alguien que haya estado en mis zapatos pueda decirme cuál es la decisión o el camino que tengo que tomar. Eso es humildad. Humildad tuvo David para que, ya siendo ungido, hubiese llegado con la cabeza agachada diciendo: ¿qué necesita mi rey? Porque así le hablaba David a Saúl. Pero esto se enfrenta a algo que se llama altivez. Y la altivez fue lo que mató a Saúl. Dese cuenta que mientras Saúl, dice la palabra, mientras a Saúl el espíritu del Señor se retiraba de él, el mismo espíritu del Señor era puesto sobre David. Quien tenía unción, favor, era David. ¿Y por qué lo perdió Saúl? Por algo que se llama orgullo y altivez. Por no poder reconocer errores, por no poder reconocer y agachar la cabeza y poder aprender a decir: discúlpeme, perdóneme, me equivoqué. Porque cuando Saúl lo decía con altivez. Porque cuando Saúl lo dijo solamente por salir del paso, y se lo dijo a Samuel: perdóname, pero miren lo que dice la palabra. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 30, si lo puedes colocar, por favor. Y él dijo, Saúl dijo: yo he pecado, ya pequé, ya entendí. Ya entendí que me aparté, ay, ya entendí que me equivoqué, ay, ya entendí, sí, ya. Como dicen muchos, no, ay, ya. ¿Por qué no se calla? Ay, ya, sí, ya pequé, ya me equivoqué, ya. ¿Qué más quiere que haga? ¿Me arrodillo? ¿Qué quiere que? A ver, altivos, orgullosos, vanagloriosos, irrespetuosos. Esos que les cuesta trabajo agachar la cabeza y decir: oiga, mire, me equivoqué, perdóneme, usted tenía razón. Pues ¿cuánto trabajo le cuesta muchos hombres, mujeres, decir: oiga, qué pena, usted tenía razón, me equivoqué? Si yo lo hubiese escuchado, es que si yo lo hubiera escuchado, me hubiera borrado. Pero la altivez nos impide escuchar un consejo. La altivez nos impide escuchar que vamos quizá mal, al estanco. Y él dijo: yo he pecado, ya pequé, ya. Pero te ruego, mire lo que pide: pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. ¿Habráse visto el nivel de altivez y orgullo de Saúl? Sí, ya me equivoqué, ya pasó, ya, ¿qué puedo hacer? Ya perdimos, ya, ¿qué fue? Y en lugar de decir: oiga, me equivoqué, Señor, perdóname, Señor, me equivoqué. Quizá si yo tuviese sido la posición, si otra hubiese sido la actitud de Saúl, quizá el Señor no lo desecha. Pero creo que lo que hubo en David y lo que hubo en Pablo, eso llamado humildad, es lo que los permitió a ellos, a pesar de los grandes problemas que vivían, permanecer, soportar la tormenta, el chaparrón, los problemas,
y poder decir al final de sus días, como dijo Pablo: ya he corrido mi carrera y he llegado a la meta. Gloria a Dios. Segundo aspecto, que Pablo nos permite ver entre líneas para poder entender, decir, ¿cómo lo logro? ¿Cómo puedo decir que estoy atribulado pero no angustiado? Es estando dispuestos a morir con el único fin de dar vida. ¿Ya qué muero, pastor? ¿A su nombre? ¿A su lugar? ¿A su posición? No sé a qué tenga usted que morir. No sé usted que tenga que renunciar. No sé de qué tenga usted que despojarse. No sé. Pero sí sé que hay un proceso de vida que todos tenemos que surtir para que el Señor se pueda manifestar. Bien dice la palabra en el libro de Mateo. Dice: el que haya vida, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El que viene a Cristo pensando que puede seguir arrastrando su inmundicia, va a perder. Mientras no muera a ese viejo hombre, mientras no muera a ese hombre orgulloso, mientras no muera a ese hombre falto de humildad, mientras no muera a ese hombre que no tiene la facilidad de reconocer que necesita ayuda, mientras no muera a ese yo anterior, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Seguirá viviendo el mismo infierno que viviendo esta vez. Pero es necesario que podamos agachar la cabeza y morir a muchas situaciones y aspectos de la vida para poder ver a Cristo florecer y dar fruto dentro de nosotros, y que otros lo puedan evidenciar para que también haya vida en otros. Porque ese es el problema. Muchos afuera están muertos en su fe por culpa nuestra, porque lo que los hemos mostrado es un cristianismo hipócrita, un cristianismo mentiroso, un cristianismo pecaminoso, un cristianismo de mentiras que no les permite a los que están afuera morir a lo que ellos tienen para poder traer vida en ellos. Porque los que debemos hacerlo somos nosotros, que estamos dentro del proceso, para que otros puedan decir: si él pudo, yo también puedo. Si ella pudo, yo también puedo. Si ella fue capaz, Señor, enséñame a hacerlo como él o ella lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque eso fue lo que hizo Pablo. Pablo con su ejemplo arrastró a todo el mundo. Pablo dice la palabra que la gente seguía a Pablo simplemente por lo que veían en lo que él era, lo que él hacía, cómo él se comportaba. Por eso la gente seguía a Pablo. Pablo era un hombre de ejemplo. Y hay un dicho popular que dice que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Y yo no voy a convencer a nadie solamente prometiendo con palabras, porque las palabras se las lleva el viento. Voy a convencer a esa persona que necesito convencer con hechos, con actitudes, con cambios. Pero para cambiar necesito despojarme, quitarme lo que tengo encima para que el Señor pueda volver a colocar algo nuevo dentro de mí. Segunda Corintios 4:10, si lo podemos colocar, muchachos. Miren lo que dice Pablo: donde quiera que vamos, nuestros sufrimientos reflejan la muerte de Jesús, para que su vida también se vea en nuestro cuerpo. Ojo. Entonces, donde Pablo iba, muchos decían: ¿cómo aguanta? ¿Cómo soporta? Wow. Todo lo que ha tocado pasar, y sigue firme, sigue vigente, sigue alabando, sigue predicando, sigue yendo a la iglesia. Wow. Mire cómo Dios lo ha prosperado. Mire cómo Dios lo levantó. Miren la posición que Dios lo colocó. Pero sigue siendo tan humilde como cuando no era nadie. Sigue yendo a la iglesia. Mire cómo me gusta ver a veces personas que con humildad saben pararse en la puerta, ir a acomodar un carro, y no están pendientes de qué dirán, ni qué va a pensar el que pasó por el frente, ni de cómo lo va a mirar el que le está indicando cómo acomodar el carro, porque
de todo pasa en la viña del Señor, sino que lo hacemos ¿por qué? Porque muero yo para que Cristo viva en mí. ¿Entiende? Pues mire esta posición que el Señor me dio. El Señor me dio un lugar de honra. ¿Y usted qué hace los domingos? Voy y sirvo en la iglesia. ¡Wow! Tremendo. Pero hay otros que usted qué hace los domingos. Me voy al club. No, ya. Antes iba a la iglesia, pero no, ya el culto, ya, eso ya no. No, es que ya ir a la iglesia, pues, tanta gente allá. Uy, no, eso. Hay que entender algo y recordar. Nunca olvidar algo. Cuando tú subas, mira al que baja. Para que cuando tú bajes, el que suba te pueda ver. Y muchos van subiendo sin mirar al que va bajando, porque piensan que nunca van a tener que bajar. Sigo en el versículo 11, 2 Corintios 4:11. Estamos vivos, pero por la causa de Jesús estamos siempre en peligro de muerte, para que su vida también pueda ver en nuestro cuerpo, para que su vida también se pueda ver en nuestro cuerpo mortal. Verso 12, lo tengo en PDT. De este modo, nosotros nos enfrentamos a la muerte para que ustedes tengan vida espiritual. ¡Wow! Tremendo. Pablo dice, mire, yo muero, yo me humillo, yo agacho la cabeza. A mí que me metan a la cárcel, a mí que me azoten, a mí que me azoten, perdón, a mí que me den palo, todo lo hagan a mí, para que ustedes tengan una vida, para que ustedes puedan crecer en Cristo. Eso es humildad. Eso es aprender a morir al yo, para que Cristo pueda vivir grande y poderosamente, no solo en mí, sino también en otros que están viendo el proceso que usted y yo llevamos en Cristo. Pero si usted es de los que vive el proceso, y en lugar de dar gloria y en lugar de agradecer, es de los que sale maldiciendo, es de los que se va a la familia a darles quejas allá, a llorarle al papá, a la mamá, a los hermanos, a decirle, ay, estoy muy mal, ay, es que estoy andar con él, ay, es que esto es muy difícil, ay, es que esto, ay, es que el matrimonio, ay, es que los hijos, ay, es que esto es ser empleado, ay, es que esto es tener empresa, ay, ay, ay. ¿Usted cree que el que lo está escuchando qué va a decir? ¿Allá? No. ¿Dónde es que usted va para yo nunca ir? Porque es que desde que yo lo escucho usted yendo a esa iglesia, no lo escucho sino tristezas y desazones. Porque hay personas que viven eso. Su vida es una sola queja, un solo inconformismo y una sola altivez y patanería con el Señor. Tercero, escúcheme esto antes del tercero, se me olvida. ¿Qué es eso que usted tanto cuida hoy, que no le permite morir y despojarse? Morir a ese reconocimiento, nacer a esa humildad, por así llamarlo. ¿Qué es lo que tanto cuida que no quiere perder? ¿Tu trabajo? ¿Su reconocimiento? ¿El respeto que tienen por usted? ¿La posición en la que se encuentra? ¿Su prosperidad? ¿Su familia? ¿Su matrimonio? ¿Qué es? Porque la única manera de mantener todo vivo es muriendo a nosotros mismos. La única manera de poder mantener mi matrimonio en pie es renunciando a mí para que mi esposa pueda crecer. Es renunciando a lo que soy yo como hombre, a lo que yo anhelo como hombre, para verla a ella feliz. ¿De qué otra manera podemos hacerlo, amados? Renunciar a nosotros mismos, renunciar a nuestro orgullo, renunciar a nuestra vanagloria y renunciar a nuestro deseo independentista, porque muchos desean la independencia. Pablo dice, Filipenses 3:6, colócalo porfa. Ya con esto voy terminando, me falta un punto y termino. Léalo en la pantalla, está en PDT. ¿Lo tienes en PDT?
¿Sí? PDT. Estaba tan dedicado a la ley, a las tradiciones de mi pueblo, que perseguía a la iglesia y nadie podía reprocharme nada porque siempre obedecía a la ley. En esa época, escuche bien cómo dice, en esa época pensaba que todo esto era muy valioso, pero gracias a Cristo ahora sé que no tiene ningún valor. Aleluya. Eso que usted se ufanaba cuidando, los millones, el carro, no me lo toque, no me lo mire, no me lo ensucie. Ay, no, 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 no. La pinta, la ropa, lo que todo el mundo tenía que ver. Pablo dice, mire, eso ya no tiene ningún valor. Es más, verso 8, usted lo lee en la pantalla. Creo que nada vale la pena comparado con el invaluable bien de conocer a Jesucristo, mi Señor. Por Cristo, mire cómo lo dice, qué lindo. Por Cristo he abandonado todo lo que creía haber alcanzado. Ahora considero que todo aquello era basura con tal de lograr a Cristo. ¿Alguien puede darle gloria a Dios por eso? ¿Me entiende lo que le digo? Usted se da cuenta el nivel que tenía Pablo para despojarse. Qué tremendo es esto. Es que hay muchas personas que todavía no han renunciado a muchas cosas que aparentan. Juan, el Señor Jesús, en la carta a Juan, les recuerda a los discípulos que si el grano de tierra no cae en tierra y muere, nunca va a dar fruto. Pero si cae en tierra y muere, lleva mucho fruto. Y tercero, le dije que eran 3 aspectos que Pablo nos enseñaba en este pequeño versículo. La fe, que es la columna de lo que nos sostiene con el Señor, la fe. No podemos tenerla no podemos mantener una fe escondida. Mire cómo dice el versículo 7 en 2 Corintios 4, léalo conmigo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea ¿de quién? De Dios y no de nosotros. Pero ¿a qué se refiere Pablo cuando habla de las vasijas? Escuche esto. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál es el tesoro que hay en esos vasos de barro? Primero, escúcheme, los vasos de barro somos nosotros. Usted y yo seguimos siendo vasijas de barro. Y acuérdese que el barro tiene una cualidad: cuando se moja se vuelve maleable. ¿Es verdad? Cuando el barro se moja se puede moldear. Gracias, se puede moldear. Así lleve años seco, si lo moja se vuelve moldeable. Y dentro de esas vasijas hay algo que se llama fe. Hay algo que se llama fe. Y esa fe fue lo único que mantuvo en pie a Pablo firme delante de Jesús. No fue otra cosa que su fe. Su fe le permitía entender que la aflicción no podría traer angustia, ni que derribarse significaba estar derrotado. Fue la fe lo único que le permitió a Pablo no avergonzarse de lo que el Señor había hecho en él, que ya no era un romano de ley, que ya no era el romano reconocido que asesinaba a cristianos. No, ahora era el apóstol, ahora era el hombre humilde que iba quizá en chanclas por las ciudades predicando, quizá esperando que otros bendijeran su vida. Esa era la fe que tenía Pablo. Pablo ya no vivía del qué dirán, Pablo vivía del qué Jesús dice de mí. Eso es fe. Nunca esconda su fe, no esconda su esencia, no se avergüence de ser quien es en ningún lugar.
ese tesoro en vasos de barro somos nosotros, para que el poder que el Señor manifieste a través de nosotros no sea por nuestra grandeza, sino por la grandeza del Señor. Y escúcheme esto: el que moldea es el Señor, el que cambia es el Señor, el que sana es el Señor, el que redime es el Señor, el que prospera es el Señor, el que entrega riquezas es el Señor, el que da familia es el Señor. Nosotros solamente somos vasijas moldeables, que el Señor puede amasar, destruir y volver a formar las veces que Él crea que es necesario. Duele, ¿verdad? Duele mucho. Es verdad, duele. Pero necesitamos que el Señor nos siga moldeando. Esas vasijas es en las que el Señor manifiesta un proceso que es difícil, es doloroso y que pocos, muy poquitos quieren vivir, pero que sería necesario para muchos otros vivirlo. Porque creo que cuando ese proceso no se vive, cuando el Señor no moldea la vasija, quedan muchas áreas deficientes, quedan muchas grietas en esa vasija, que tarde o temprano va a hacer que esa vasija se rompa, se quiebre. Y una cosa es cuando el Señor nos echa agua y nos dice: venga, aquí quedó mal hecho, venga, perdón, y vuelve a armar. Y otra cosa es cuando esa vasija se quiebra por la exposición al calor, por la exposición a la dureza del terreno, y se quiebra sola y no hay quien la moldee. Dios nos forma a su criterio. Gústenos o no nos guste, Él nos forma de la manera que Él desea. Isaías capítulo 64, creo que es verso 8, correcto, gracias. Dice: y a pesar de todo, oh Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos formados por tu mano. Qué lindo, Señor, como tú desees. Pero como no nos gustan los procesos, como no me gusta como el Señor me hizo, Señor, yo quería la oreja más grande, Señor, yo quería tener la jeta más grande, así para que quepa más agua, más unción, más aceite. Ay, Señor, yo quería tener así el rabo de la olla, ¿no? El rabo de la paella así, más grande, Señor. Ay, la cinturita más pequeña, Señor. No nos gustan los procesos, no nos gusta ser formados, no nos gusta ser procesados. Dice la palabra y el libro de Isaías 29:16. Mire cómo dice, léanlo en la pantalla. ¿Será posible que sean tan necios? Oiga, pero, o sea, ¿puede caber en la cabeza tanta necedad? Dice el Señor. Él es el alfarero, y por cierto es mayor que ustedes, el barro. ¿Acaso la cosa creada puede decir acerca del que lo creó? Dos puntos. Él no me hizo. ¿Alguna vez ha dicho una vasija: el alfarero que me hizo es un tonto? Es que hay personas que se te van a decir: Señor, está equivocado. Eso no es de, yo no creo que el Señor no. Yo creo que este matrimonio, eso no es del Señor. El Señor se equivocó cuando nos unió. Hello, perdón. Usted tuvo para escoger entre miles. Nadie le puso un revólver en su cabeza. Afróntelo con carácter, con perseverancia. Ay, es que esta carrera, ay, pastor, es que, ay, Señor, yo creo que no. ¿Quién lo obligó? Ya está, afróntelo. Póngale berraquera. Ay, pastor, es que la empresa, ay, es que yo no sé, este negocio. Pues si tiene que desarmar y volver a armar, hágalo las veces que toque. Pero quítese de su cabeza que renunciar es una posibilidad. No lo es. Y mucho menos atrevernos a decir que el Señor se equivocó,
Porque decir que el Señor se equivocó es como decir que el Señor me está tentando. Y la palabra es clara cuando dice: Dios no tienta a nadie porque Él no puede ser tentado. Y por eso me gusta como dice esta versión. Dice: o sea que si yo creo que si Dios se equivocó, entonces dice acá, dice: alguna vez ha dicho la vasija, es que el alfarero que me hizo es como tonto. Porque eso le decimos al Señor cuando creemos que el equivocado es Él. Isaías 45:9 dice: y eso es para el que está ahorita peleando con Dios. Eso es para el que está rebelde con el Señor. Fresco, hermano. Usted no pelea conmigo, te peleas con el Señor. No afane por eso. Si la palabra le incomoda tanto, si la palabra, mejor dicho, lo exaspera tanto, este versículo es para usted. Isaías 45:9. ¿Qué aflicción le espera a los que discuten con su creador? ¿Acaso discute la olla de barro con el que la hace? ¿Reprocha el barro al que le da forma diciéndole: detente porque lo estás haciendo mal? Exclamó la olla: qué torpe eres. Me estoy haciendo entender. Mientras el alfarero forma, la olla guarda silencio, porque la olla no habla. La olla no tiene voz, la olla no tiene voz, no tiene voto. La olla no puede decir nada porque todos estamos a criterio del alfarero. Como Él diga, a la hora que Él diga, como Él crea, como le parezca, como le guste. Amén. No hay más que hacer. Pero si usted quiere discutir con el alfarero, usted quiere ser esa olla rebelde, usted quiere ser ese sartén rebelde, está bien, eso es su problema. Pero qué aflicción tan grande les espera a los que discuten con su creador. Piénselo 2 veces antes de abrir su boca, antes de molestarse, porque es que Dios. Yo espero que esta palabra pueda calar en su corazón. Espero que esta palabra pueda calar en su mente, y que usted y yo podamos entender que la humildad, el renunciar, el morir a nosotros, y el entender que somos vasijas maleables, moldeables, nos va a permitir en algún momento decir, como dijo Pablo: estamos afligidos en todo, pero no vivimos en angustia, derribados, pero nunca destruidos. Bendito Dios del cielo, te doy la gloria, Señor. Te alabo y te bendigo, papá. Exalto tu nombre poderoso. Te doy la gloria, Rey del Eterno. Gracias por permitirme compartir esta palabra, Señor, en esta mañana. Gracias por permitirme tener, Señor, el honor de, Señor, estar en este altar y poder dar una palabra a tu iglesia, Padre amado. Señor, sé que muchos están pasando crisis muy profundas. Sé que muchos están pasando momentos, Señor, muy difíciles. Pero tenemos que entender lo siguiente: hoy pasamos y vivimos las consecuencias de lo que hicimos ayer. Y si fuimos machos para hacer en un pasado, hoy tenemos que ser machos para enfrentar las consecuencias. No podemos vivir, Señor, en un solo lloro y un solo quejido y un solo, Señor, una sola queja, Señor, Padre, porque tú hoy estás moldeando como vasijas a muchos y a muchas. No es fácil, Señor. Yo sé que no es fácil. Yo lo vivo y sé que no es fácil. Sé que duele mucho, pero también sé que es necesario, Señor. Porque si tú no permitieras esa aflicción, hoy no podríamos estar diciendo, Señor, afligidos, con problemas en muchas áreas, pero no angustiados, no desesperados, confiando en ti, Señor. Yo hoy con humildad tengo que reconocer, Padre Celestial, que me has paleado, Señor, tan duro, que hoy solo reconozco tu grandeza, Señor. Hoy solo reconozco que tú eres quien ha dirigido cada parte, cada
Señor, centímetro de mi camino, Señor. Y te doy gracias por eso. Porque no te olvidaste de mí, Señor. Porque no te apartaste de mí. Porque tu Espíritu Santo, Señor, reposa sobre mi vida, haciéndome entender que este proceso es largo, que todavía falta muchísimo y que habrá muchas otras oportunidades en las cuales voy a tener que decir afligido en todo, pero también podré decir nunca angustiado, nunca derrotados, Señor, derribados, pero nunca derrotados, papá. Yo te alabo y te bendigo en esta hora, Señor, y te doy gloria y alabanza por cada familia que pasa un tiempo de crisis, por cada familia que se está levantando, Señor, y que está teniendo que quitar, Señor, de mudar, Señor, lo que eran, Señor, y colocar una nueva vestimenta, Señor, de lo que son hoy. Que no viven del qué dirá la gente, Señor. Porque Pablo, Señor, entendió que renunciar a esa apariencia, Señor, haría que Cristo fuera más grande en él, Señor. Y ese es nuestro deber. A eso estamos llamados, a hacer grande tu nombre y no a hacer grande nuestro nombre, Señor. Yo te doy muchas gracias, papá. Te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, espero que